Mi hija apenas había respirado cuando la anciana señora de la casa del marqués de Yongchang se la llevó. La razón era simple. Yo fui la cortesana más famosa de la ciudad de Yongning, y el heredero de Yongchang, Zheng Langxi, me había mantenido como su amante. Para ellos yo no era más que una prostituta sucia y de baja cuna, indigna de criar a la preciosa jovencita mayor de la casa del marqués, a pesar de ser la hija que yo había parido. Cuando los sirvientes se llevaron a mi hija, la esposa del heredero, Su Jin-yon, me sostenía las manos frías y me miraba con profunda culpa. Me dijo que hoy era el banquete de la familia del marqués y, como la anciana estaba de buen humor, le había ordenado que trajera a la bebé para que la viera. Pero ambos sabíamos muy bien que una vez que la bebé fuera llevada allí, jamás la traerían de vuelta. Mi hija acababa de cumplir 3 meses, suave y blanca como la nieve, regordeta y adorable, a la edad en que todos la querían. Para la anciana, yo era tan inferior como el barro bajo sus pies, pero la niña que di a luz llevaba la sangre de la familia del marqués y, a sus ojos, no debía ser manchada por alguien como yo. Tras la celebración del primer mes de la bebé, la anciana había intentado varias veces que se la llevaran, pero el heredero lo impedía en cada ocasión, compadecido por mi difícil parto y mi frágil salud. Hoy, sin embargo, la heredera había sido citada en palacio por un asunto oficial, y por fin consiguió lo que deseaba. Mis lágrimas caían como gotas de rocío. Su Jin-yon me levantó y me secó suavemente las mejillas con un pañuelo de seda perfumado, bordado con motivos que simbolizaban la riqueza y la paz. Hoy iba a ser un día feliz, dijo en voz baja. El 7º tío recibió el favor imperial y fue nombrado para un puesto oficial en el Ministerio de Personal. Toda la familia se reunió para celebrar, pero entonces madre recordó de repente a la joven mayor y dijo que no sería una verdadera reunión sin ella. El heredero intentó explicarse, pero por desgracia su majestad lo llamó urgentemente. Su voz era cálida y amable, su rostro sereno y elegante, todo lo que una noble debe ser. Susu me dijo, no te preocupes demasiado. Mi madre solo dijo que quería ver al niño, y aunque el bebé crezca junto a la anciana, nunca sufrirá injusticia. Un niño criado en la casa del marqués tendrá un futuro incalculable. Sus palabras fueron discretas, pero las entendí perfectamente. Yo, Lu Susu, perdí a mis padres de joven y mis parientes me vendieron a Yanfenfei, la casa de placer más grande de Yongning. A los 15 años me convertí en una cortesana que solo actuaba en el escenario. A los 16 me convertí en la belleza más célebre de toda la ciudad. Zheng Langxi, el heredero del marqués de Yongchang, un hombre rebelde y encantador, pagó una suma enorme por mi primera noche y, más tarde, conmovido por mi miserable pasado, rescindió mi contrato. Pero como mi origen era demasiado bajo, no podía entrar en la casa del marqués como una concubina de verdad, así que me compró una pequeña casa de 2 patios en un callejón apartado para que me quedara allí. El heredero no era un hombre que se excediera en la belleza, y realmente se preocupaba por su esposa. Rara vez me visitaba, quizá 2 o 3 veces al mes, y Su Jin-yan no era una mujer celosa. Una vez que instaló esta residencia para mí, ella nunca vino a complicarme las cosas. Pensé que la vida podría seguir así. Ahorré todo lo que pude, aprendí a bordar y planeé que, cuando envejeciera o si el heredero ya no quisiera apoyarme, podría seguir dependiendo de mis propias manos y no me quedaría sin sustento. ¿Quién iba a saber que un año después quedaría embarazada? El heredero estaba encantado. Como llevaba mucho tiempo alejada de la casa de placer y siempre había vivido tranquila y dignamente, él nunca dudó de que el niño fuera suyo. Incluso me dijo en privado que, después de dar a luz, confiando en él, intentaría conseguirme la oportunidad de entrar oficialmente en la casa del marqués. Pero mis pensamientos no eran nada parecidos a los de una amante ansiosa por ser aceptada. No quería entrar en la casa del marqués. Si entrar en esa casa significaba seguridad para toda la vida. Aunque no pudiera convertirme en concubina formal y solo en concubina asistente, nunca volvería a preocuparme por la comida ni el techo. Pero cuanto más profunda era la casa, más oscuras eran las aguas. Con mi humilde origen, me pasaría la vida entera acurrucado en algún rincón del patio trasero, viviendo a merced de los demás. Todo ese esplendor nunca me pertenecería del todo. Quería vivir como una persona con pleno derecho. El imperio era pacífico, el mundo próspero y las mujeres ya no enfrentaban tantas restricciones. Quería ahorrar dinero, aprender un oficio, registrarme como mujer independiente, viajar lejos,
a un lugar donde nadie conociera mi pasado, y vivir una vida tranquila y normal. Si conociera a un buen hombre que no me menospreciara, me casaría con él. Si no, aún podría mantenerme firme y sobrevivir por mi cuenta. Claro que ninguno de estos pensamientos secretos podía expresarse en voz baja. Solo podía fingir felicidad mientras buscaba en secreto la manera de interrumpir el embarazo. Pero la casa del marqués me dejó completamente tranquila, y tenía muchas criadas cuidándome, tan atentas que nunca tuve la oportunidad. Y así, tras 10 meses de embarazo con un dolor insoportable, di a luz a una niña blanca y regordeta. 2. El marquesado de Yongchang era un clan numeroso y floreciente. En la generación de los Shitzu, había 9 primos varones en total, y el Shitzu era el tercero. Entre los hermanos el séptimo, el octavo y el noveno aún no se habían casado, mientras que los otros 6 tenían 12 hijos, todos varones. Ni una sola niña. El Shitzu y su esposa también tenían 3 hijos, e incluso el menor ya había empezado sus estudios. Si mi hija hubiera nacido del vientre de mi amigo Shitzu, habría sido una joven noble de altísimo rango, la niña de los ojos que toda la familia esperaba. Pobre niña, ¿por qué tuvo que nacer como mi hija? Sabía perfectamente que nunca podría estar a mi lado mucho tiempo. Así que nunca la amamanté, casi nunca la sostuve, y ni siquiera le puse un apodo bonito de niña para llamarla. No es que no la quisiera, tendría mucha gente que la quisiera. Pero si la amara egoísta y desesperadamente, solo la arrastraría al abismo conmigo. Sin embargo, los lazos de sangre son instintivos. Cuando llegó el momento de la separación, mi corazón aún se sentía como si se estuviera desgarrando. Ese día, después de que Su Jinyan se llevara a la bebé, nunca la trajo de vuelta. No me atreví a vestirme. Permanecí en cama con la cara descolorida durante 3 días enteros. Llegó el Shitzu. La preocupación y la culpa en su rostro eran claramente genuinas. Se acercó a la cama en pocos pasos. Susu, ¿estás bien? Le di una leve sonrisa y le respondí con suavidad. Perdóname por preocuparte, Shitzu. Me resfrié y me duele un poco la cabeza. Estaré bien en unos días. Sabía exactamente lo lastimosa que me veía en ese momento. Mi barbilla pequeña y puntiaguda, mi cara blanca como el papel, mi cuerpo frágil como un sauce al viento. Mis ojos reflejaban tristeza, y mis labios temblaban con una sonrisa tímida y frágil. Era la viva imagen de alguien desconsolado, pero que aún así intentaba ser sensato y considerado. La mirada del Shitzu se suavizó al instante. Me abrazó mientras los sirvientes entraban con bandejas de regalos caros, telas finas, collas, baratijas, pasteles, incienso, todo lo imaginable, llenando la pequeña habitación de brillo y esplendor. Susu, las cosas ya han llegado a este punto. Hablar de ello no servirá de nada, dijo con dulzura. Debes intentar tranquilizarte. Con la madre llevándose a la niña, solo conocerá una vida de comodidad. Nunca será agraviada. Mi madre ya ha decidido ponerla bajo el nombre de Jing Niang. A partir de hoy, es la dama mayor y legítima del marquesado. También le hemos puesto un nombre, Yuan Jing. Su apodo es Yuan Yuan. Cuando todo se calme le diré a Jing Niang que busque la oportunidad de sacar al niño para que lo veas. Las lágrimas me corrían por la cara mientras mis manos apretaban la manta espasmódicamente. La niña que llevé en mi vientre durante 10 meses, arriesgando mi vida para traerla a este mundo. La niña que compartió mi sangre. Así, sin más, se convirtió en la hija de otra persona sin apenas esfuerzo. Aunque aún es demasiado joven para comprender, aún podría tener la oportunidad de verla. Pero cuando crezca, el marquesado jamás permitirá que madre e hija se vuelvan a encontrar. ¿Quién era yo para resentirme? ¿La vieja señora? Me despreciaba, sí, y nos obligó a separarnos. Pero ella valoraba y adoraba a mi hija, dándole a su vida privilegiada y a su noble estatus un futuro sin preocupaciones. ¿Qué tenía de malo? El Shitzu. Me rescató del burdel, me dio ropa fina y buena comida, y me libró del destino de 1000 hombres compartiendo el mismo par de brazos de jade. Era guapo, responsable, un hombre en quien podía confiar toda la vida. ¿Qué culpa tenía? Su amiga Shitzu. Venía de una familia prestigiosa, se comportaba con dignidad y nunca me había mostrado celos ni crueldad. Aceptó a mi hija con genuina bondad.
Si la culpaba, ¿cómo me enfrentaría a mí misma? Solo podía culpar al destino de una mujer solitaria e indefensa que había caído tan bajo. Me apoyé en el pecho del Shih Tzu y lloré en silencio. No le guardo rencor a nadie. Yun Yun se ha ganado el favor de la anciana, y el extranjero ha tenido la amabilidad de reclamarla como suya. Esa es su bendición. ¿Cómo pudo crecer en este pequeño patio con alguien como yo como madre? Con mi vergonzosa condición, jamás podría levantar la cabeza. Nunca encontraría un matrimonio decente en el futuro. Aunque siento que mi corazón se rompe, no soy una mujer irrazonable. Mientras sea bueno para Yun Yun, estoy inmensamente agradecida. Las lágrimas también se acumularon en las comisuras de los ojos del Shih Tzu. Susu, ¿qué puedo hacer para aliviar tu dolor por la pérdida de tu hija? Solo dilo. Lo haré realidad. Luego, Shih Tzu, por favor, ayúdame a contratar a un profesor. Bordar, cocinar, da igual. Los días son largos y quiero aprender algo para ocupar un poco mi tiempo y aliviar el dolor de extrañar a mi hijo. El Shih Tzu reaccionó rápido. Unos días después, una criada condujo a mi habitación a una mujer mayor, vestida con sencillez pero pulcra. Tras hablar un rato con ella, supe que se apellidaba Wong. Había sido la jefa de cocina de la pequeña cocina de Su Taiping, una concubina imperial de alto rango conocida por su refinado gusto culinario. Hace unos días, Su Taiping falleció y un grupo de sirvientes del palacio fue despedido. El Shih Tzu encontró a Wong Momo entre ellos. Sin familia propia, se mudó al callejón Jing'an sin dudarlo. Gracias a la paciente enseñanza de Wong Momo, mis habilidades culinarias mejoraron notablemente. En Yanfeng Fai practiqué las artes elegantes, el yin, el ajedrez, la caligrafía y la pintura. Mi caligrafía de sellos pequeños con flores de ciruelo era especialmente buena. Pero después de irme de allí, me di cuenta de que para una mujer, estos refinados logros solo servían para su propia diversión en un tocador cerrado. Nunca podrían dar de comer. Tarde en la noche, cada vez que pensaba en Yuan Yuan, el dolor se volvía insoportable y me mantenía despierta. Así que preparaba sopas calmantes y nutritivas y pedía que alguien las llevara a donde estuviera trabajando el Shih Tzu. También hacía pasteles sencillos y los donaba al convento de las monjas Sonmei, a las afueras de la ciudad, un lugar famoso por su incienso y sus bendiciones. En el salón del convento encendía una lámpara eterna sin nombre, rezando día y noche por mi Yuan Yuan. El invierno se convirtió en verano y volvió a serlo, y en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 años. Durante esos 3 años, la casa del marqués actuó como si yo no existiera. Ni una palabra, ni una pregunta. Aunque no me permitieron ver a Yuan Yuan ni una sola vez, la señora Tzu solía enviarme algunas cositas de la niña. Había un pincel para escribir hecho con su cabello cuando cumplió 1 año, el cepillo de su primer cumpleaños. Lo atesoraba muchísimo. Cada vez que lo miraba, el anhelo se apaciguaba un poco y mi corazón se llenaba de gratitud hacia la señora Tzu. Ese día, recogí hojas frescas de loto, exprimí su jugo, lo mezclé con harina de arroz glutinoso, leche, frijoles rojos y azúcar moreno, e hice 2 cajas llenas de pasteles de frijoles verde jade con aroma a loto. Con la abuela Wong acompañándome, los llevé al convento Sonmei como ofrenda. Justo al cruzar la puerta de la montaña, me topé con una niñita. La piel de la niña era pálida y suave, sus rasgos delicados. Llevaba un vestido de seda rojo brillante bordado con 100 mariposas y un pesado medallón dorado de la longevidad colgaba de su cuello. En cuanto vi esas cejas y ojos tan familiares, se me encogió el corazón tanto que no podía respirar. Yuan Yuan, no corras, te caerás. Con esa voz suave, Lady Tzu apareció ante mí. Me miró conmocionada. Yuan Yuan ya se había arrojado a sus brazos y había roto a llorar. Madre mía, esa mujer me chocó. Duele. Yuan Yuan, cuida tus modales. Lady Tzu me regañó suavemente, luego me miró con una leve disculpa. Me incliné profundamente hasta el suelo. Saludos, mi señora. Lady Tzu se apresuró a ayudarme a levantarme y luego se volvió hacia Yuan Yuan. Yuan Yuan, el apellido de esta tía es Lu. Es amiga mía. Ve a saludarla como es debido. Yuan Yuan, aunque consentida, había recibido una buena educación. Se acercó con paso vacilante, hizo una reverencia solemne y dijo con su suave voz infantil, «Buenos días, tía».
Me ardían los ojos, pero tenía las palmas heladas. Vergüenza, resentimiento, añoranza, alivio. Una oleada abrumadora de emociones casi me derriba. No hay nada más cruel en el mundo que una madre que conoce a su propio hijo y, sin embargo, no le permiten ser su madre. Mi hija estaba justo delante de mí, pero no pude abrazar su tierno y dulce cuerpecito. Conteniendo las lágrimas, saqué un trocito de turrón de cacahuete de mi bolsa y con un pañuelo, se lo puse a Yuan Yuan en la mano. Buena niña, la tía te está dando un dulce. Pero solo un trozo. Demasiados te harán daño en los dientes. Yuan Yuan miró a Lady Su y, cuando se lo permitió, tomó el dulce con una reverencia cortés. Con solo probarlo, sus ojos se iluminaron como estrellas. Una sonrisa floreció en su rostro, dulce como una flor. Mamá, los dulces de la tía son tan deliciosos, dulces y aromáticos. La señora Su se tocó la naricita. Menuda codiciosa. No pude contenerme más. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento, se oyó la voz severa de una anciana. San Yang, ¿por qué dejas que Yuan Yuan se relacione con forasteros? Entra. Mi corazón dio un vuelco. Nunca había oído esa voz, pero en cuanto sonó, me sentí como un ratón que oye a un gato, o como un gorrión que oye a un halcón. Puro instinto que grita peligro. La viuda marciana, con el cabello blanco como la escarcha y el rostro severo sin ira, apareció tras el biombo, apoyada por las doncellas. La dama Su me lanzó una mirada preocupada, tomó a Yuan Yuan de la mano y se alejó a toda prisa. Caí de rodillas cabizbajo. Señorita Liu, ¿cómo se atreve? La voz de la viuda era gélida. No tenía intención de cruzarme en su camino, señora. Fue pura coincidencia. Has vivido bajo el nombre de Lan Xiaoyi durante años. Debes conocer tu lugar y no causar problemas. Con tu bajo estatus, no debes contaminar el linaje del marqués. Si aún albergas esperanzas insensatas, serás castigado. Una criada se adelantó y, limpia y precisa, me dio 2 bofetadas, una por delante y otra por detrás. Una pequeña advertencia. Cuídate. Dicho esto, la viuda se fue sin dedicarme ni una sola mirada. Me arrodillé allí, tocándome la mejilla ardiendo e hinchada. Extrañamente no sentía nada por dentro, ni pena, ni rabia, nada. La abuela Wan me ayudó a llegar a casa en silencio. Esa noche llegó el heredero, mi señor. Su sonrisa amable de siempre desapareció. Me miró con solemnidad. Oí que ofendiste a mi madre hoy. Estaba exhausto, pero aún así tenía que defenderme. Jamás me atrevería. Fue pura casualidad. Llevaba pasteles a las monjas, y no sabía que la señora viuda y mi señora habían traído a Yuan Yuan para ofrecer incienso. Lo hecho está. Ya basta. Me interrumpió frunciendo el ceño y tamborileando con los dedos sobre la mesa, un gesto de preocupación. Si no fuera por hoy, podrías haber vivido en Yongning toda tu vida, tranquilamente abastecida y sin preocupaciones. Pero viste a Yuan Yuan. Le diste de comer. Ella te recuerda. Eso es un peligro. Una vez lleva a otra. San Yang es demasiado bondadoso. Podrías intentar ver al niño de nuevo. Mi madre ya no confía en ti, Susu. Su voz se volvió firme. Ya no puedes quedarte en Yongning. ¿Dejar a Yongning? ¿Dejar al heredero? ¿Dejar a mi hija? Me ardían los ojos. Me mordí los labios con fuerza para contener el llanto, caí al suelo y lo miré con desesperación. En ese momento él estaba tan alto sobre mí. Su mano podía cambiar mi destino por completo con un solo movimiento. Mi vida era como la de una hormiga, barata sin valor. Conozco mi culpa. Por favor, mi señor, perdóname. Nunca volveré a ver a la señorita Yuan Nin. El heredero suspiró profundamente. Mi madre ya se enteró de que la abuela Wang había estado preguntando a mis sirvientes sobre su visita al convento Sonmei. Susu, tu astucia solo te ha perjudicado. Me miró con impotencia. Alcanzaste lo que no debías. Madre ya está mostrando compasión por Yuan Yuan al simplemente enviarte lejos en lugar de quitarte la vida. Ya he empaquetado tus pertenencias. Aquí hay 2000 cuentos y notas. Manténlos ocultos.
Tengo una residencia en Jiangzhou. Puedes instalarte allí. La abuela Wang se ha ofrecido a acompañarte. 2 valientes asistentes te acompañarán. Por orden de madre, debes irte antes de que Yongnin vea otro amanecer. Vete esta noche. El heredero era fervientemente filial. Si había llegado tan lejos por mí bajo la presión de la viuda, sabía que no había lugar para súplicas. Solo me invadía el arrepentimiento por mi insensatez, por dejar que el anhelo nublara mi juicio, por atreverme a maquinar planes delante de la verdadera señora de la casa y terminar así. Me arrodillé y me incliné profundamente. Cuando volví a levantar la cabeza, mis lágrimas se habían secado. Mi Señor me salvó del abismo. Jamás podré pagar semejante gracia. Pero ahora nuestro destino termina aquí. Donde quiera que vaya, pasaré el resto de mi vida haciendo buenas obras, pidiendo bendiciones para ti y la señorita Yuan Jing. Los ojos del heredero brillaron, sus labios temblaron, pero no dijo nada más. Se cubrió la cara y me indicó con la mano que me fuera. Y así, al amparo de la noche, con la abuela Wan y sus 2 escoltas, salí de la ciudad. Salí de Yongnin. Unos días después, nuestro pequeño grupo llegó al cruce del ferry de Ejin. El gran canal se extendía de sur a norte, ancho y magnífico. Las aguas eran profundas y tranquilas, lo que convertía a Ejin en un puerto natural y centro de transporte. Los barcos iban y venían como lanzaderas, abarrotando la concurrida vía fluvial. Desde allí, debíamos tomar un barco rumbo al sur para instalarnos en la finca del marqués de Yongchang en Jiangzhou. Esa noche la abuela Wang cocinó personalmente platos pequeños pero exquisitos y trajo el famoso vino Longwan de Ejin para agasajar a los 2 acompañantes. Uno consistía en tofu salteado con pasta de camarones curados hasta quedar dorado y crujiente y luego cocinado a fuego lento con cebolletas, pimiento, champiñones y oreja de madera. El otro consistía en albóndigas huecas, carne de cerdo finamente picada, cada una con un trocito de manteca fría en su interior. Al cocerse al vapor, la grasa derretida impregnaba la carne, dejando el interior hueco. Uno era un simple pescado de río salteado, recién capturado, tierno y esponjoso, frito hasta que la piel se volvió crujiente y dorada, perfecta con vino. Y otro era repollo amarillo rallado salteado con pollo. El pollo se selló primero en aceite caliente, se roció con vino y luego con salsa de soja, hasta que el repollo quedó crujiente y la carne se desprendió del hueso. Realmente merecía su reputación como antigua cocinera de palacio. Aunque solo nos quedábamos temporalmente y carecíamos de los condimentos y utensilios adecuados, los platos seguían teniendo un color, aroma y sabor perfectos. Los 2 hombres comieron sin parar. La niñera Wang los instó a beber una y otra vez, y al poco tiempo ambos estaban completamente borrachos, completamente desmayados. Esa noche, la niñera y yo abordamos un barco de pasajeros rumbo al norte. Medio mes después, el barco atracó en Fengying. Tras un breve descanso, continuamos por tierra hacia Ningoda, una tierra gélida muy al norte. No seguí la ruta que el aire me había trazado. En cambio, tomé el camino exactamente opuesto. Me dirigí al norte dejando atrás las apacibles y florecientes tierras de Jiangnan, y corrí hacia la remota y gélida frontera. Porque estaba embarazada de nuevo. Y esta vez, lo arriesgaría todo para proteger a este niño. Tras dar a luz a Yuan Yuan, mi salud se vio perjudicada. El heredero contrató médicos imperiales privados para que me examinaran, y todos concluyeron que jamás podría volver a concebir. Por eso, la anciana marciana nunca impidió que el heredero me visitara en el callejón Jingan, ni me mató para evitar futuros problemas. Simplemente no quería que arruinara la nobleza de la casa del marqués. No quería mi vida. Mi infertilidad era el destino perfecto para todos. La familia del marqués, el heredero, Yuan Yuan e incluso yo. Pero el mundo no se mueve según lo planeado. Antes del 3er cumpleaños de Yuan Yuan, volví a concebir inesperadamente. Sabía que la llegada de este niño solo significaba peligro para mí. Planeé retirarlo discretamente, pero la niñera Wong se dio cuenta. Sabía algo de medicina y me advirtió claramente que forzar el aborto me mataría a mí y al bebé. Si llegaba a término con este embarazo, el mejor resultado sería el mismo que con Yuan Yuan. La vieja marciana se lo llevaría y le buscaría una nueva madre respetable. Pero nunca me dejaría vivir de nuevo. El momento en que naciera el niño sería el momento en que moriría.
No quería morir. Necesitaba irme de Yongnin. Necesitaba liberarme de las ataduras de la casa del marqués. El heredero estaba ocupado con sus deberes oficiales y rara vez venía. No notó nada de mi condición. Hice que la niñera Wong hablara deliberadamente con sus asistentes para que pudiera oír a la anciana marciana y a la señora Su Jinyan llevando a Yuan Yuan al convento de monjas Songmei. Y allí vi a mi hija, la niña que atormentaba mis sueños. Mi Yuan Yuan. Era tan bonita, tan delicada, tan educada. Cada gesto era como una versión en miniatura de Jinyan. Nunca había probado un solo bocado de mi leche. Nuestro vínculo de sangre se rompió en el momento en que me cortaron el cordón umbilical. Ahora era la hija de Su Jinyan y Zenglan. Al verla de nuevo, ya no me arrepentí de seguir viviendo. Aunque la vieja marciana me hubiera matado en el acto, habría muerto sin quejarme. Y aún así, me dejó vivir de nuevo. Hacia esta mujer, mi corazón era un mar de contradicciones. Odiaba su rígido sentido de clase y estatus, que me arrebató a mi hijo. Sin embargo, también respetaba su bondad. Se negaba a tomar vidas a la ligera. Y allí estaba Jinyan. Nunca me había tratado como a un enemigo. Enfrentó mi debilidad y trató a mi hija con sinceridad. Y la noche que dejé Yongnin, ella me envió en secreto 3000 colas y un colgante de guanina de jade. El colgante provenía de su familia de soltera. Su hermano mayor gobernaba Jiangzhou. Si llegaba algún peligro, me dijo que tomara la ficha y buscara su protección. Si Guanine realmente andaba por la tierra, debía ser exactamente igual a Jinyan. El destino puede ser cruel, pero nadie puede decir que nunca me perdonó ni un poquito. Debo vivir. Y debo vivir bien, muy, muy bien. 5. En privado, la niñera Wang y yo hablamos de a dónde podríamos ir. El mundo era vasto, pero bajo el cielo toda la tierra pertenecía al emperador. ¿Dónde podríamos llamar verdaderamente hogar? La niñera dijo, si no temes al frío, entonces vayamos a mi pueblo natal. Su pueblo natal era Ninguda, la frontera más septentrional de nuestra dinastía, un lugar a donde se enviaba a los exiliados. Los veranos eran cortos y el clima riguroso, pero las 4 estaciones eran de una belleza deslumbrante. Aunque lejos de Yongnin y con dificultades para viajar, el comercio transfronterizo prosperaba, con numerosos comerciantes extranjeros, rubios y de ojos azules, que iban y venían. Años atrás, Nani había seguido a su señora, Lady Su Taiping, entonces hija de un general fronterizo, a través del viento y la nieve hasta Yongnin para entrar en el palacio. Secándose las lágrimas, dijo, pensé que nunca volvería a ver mi hogar en esta vida. No me lo esperaba. Gracias por permitirme esto, señorita. Como estaba embarazada, viajamos despacio, parando a menudo. Más de 3 meses después, finalmente llegamos a Ninguda. Cuando salimos de Yongnin, era finales de primavera. Ahora era pleno otoño. El aire era fresco y puro, el cielo azul, limpio y los árboles resplandecían con destellos dorados y rojos, un paisaje que Yongnin jamás había tenido. La familia de Nani se había dispersado hacía tiempo, así que nos presentamos como madre e hija, nos registramos como familia femenina ante las autoridades locales, alquilamos una pequeña casa de 2 patios y nos instalamos. Tal como Nani recordaba, Ninguda estaba lejos de la capital y era difícil comunicarse con ella, pero el comercio fronterizo estaba en auge. El 1 y el 15 de cada mes abrían los mercados, y muchos comerciantes extranjeros traían leche, carne de res y pieles para intercambiar por nuestras telas, grano y porcelana. Nani y yo empezamos a vender comida en el mercado. Ninguda producía abundantes patatas, grandes, esponjosas y dulces. Las machacamos, las mezclamos con carne picada fresca, las freímos en la sartén hasta que ambos lados quedaron crujientes y dorados, y luego las untamos con la salsa secreta de Nani. Su aroma se extendía a kilómetros de distancia. Prácticas, económicas y deliciosas, las hamburguesas de carne de papa siempre atraían largas filas. Nunca teníamos suficiente. Un gran río atravesaba Ninguda, con aguas cristalinas hasta el fondo y dulces como el hielo. Los peces y camarones criados en corrientes frías se volvían firmes y elásticos. Los lugareños solían estofarlos con soja y especias. Nani picaba el pescado y los camarones hasta formar una pasta, la sazonaba, la cocinaba en caldo y luego formaba con la pasta delicadas bolitas.
Las bolitas de pescado quedaban blancas como la nieve, las de camarones, rosadas, y las cebolletas flotaban verdes en el caldo lechoso, irresistiblemente tentadoras. Los clientes ensartaban 3 bolas en una brocheta de madera y comían mientras caminaban. A medida que el clima se volvía más frío y mi barriga se hacía más pesada, dejé de trabajar. Nani y yo cerramos nuestras puertas y vivimos tranquilamente. Cuando cayó la primera nevada fuerte, di a luz a mi segunda hija, otra niña. La llamé Yuansue, nieve de origen primero. Quizás alimentada por las montañas y ríos del norte, Yuansue nació fuerte y sonrosada, de risa fácil y alegre por naturaleza. Derramé todo mi amor en ella, mi propio amor y el amor maternal que nunca pude darle a Yuenin. Solo deseaba que creciera sana y feliz. Mi vínculo con Yuenin en esta vida era dolorosamente débil. En la próxima vida, rezo para que nazca en una familia adinerada y bondadosa, y si el destino lo permite, que vuelva a mí como mi hija. La vida tenía que continuar. Después de hablarlo con la niñera, usamos la plata que nos dieron el heredero y Jinyan para comprar una tienda, reunir condimentos y utensilios de cocina, contratar a varios trabajadores y abrir oficialmente un restaurante. Ninguda se encontraba en el extremo norte, donde el frío duraba la mitad del año. Decidimos servir ollas humeantes. Nuestras ollas eran de cobre púrpura, que se calentaban rápida y uniformemente. Vertimos caldo de hueso de cerdo y lo cocinamos a fuego lento hasta que quedó blanco como la nieve. En cuestión de segundos, herviría. Luego lo cortamos todo en rodajas finas, pescado de río helado, cerdo tierno criado con cereales locales, pollo de corral, faisán salvaje y conejo. Añadimos repollo encurtido agridulce, patatas tiernas, tofu congelado en panal y las albóndigas de pescado y camarones de la casa de la niñera. Un rápido chapuzón en el caldo tiñó la carne de un rosa y blanco como las nubes matinales. Los libros de cocina antiguos llamaban a este plato bosiagón, ofrenda de nubes rosadas. En cuanto lo introdujimos, se convirtió en un fenómeno. Cada vez que abrían los mercados fronterizos, a los comerciantes extranjeros les encantaba. Hacían fila desde el amanecer y al mediodía, todo estaba agotado. A medida que llegaban más extranjeros, nos adaptamos a sus gustos. Un caldo de res rico realzado con tomates, creaba una base roja y agridulce, perfecta para mojar carne y verduras. También usábamos su leche a veces congelada en natillas, a veces mezclada con harina, miel, piñones y sésamo para hacer pasteles suaves y aromáticos de todo tipo. Al llegar el verano, las montañas y los ríos rebosaban de productos. A los norteños les gustaban los sabores intensos y salados, y con la magnífica cocina de Nani, nuestro pequeño restaurante prosperó y se hizo famoso. Compramos terrenos y contratamos agricultores. La cosecha abastecía nuestro restaurante y recibíamos una renta modesta. En épocas de escasez, reducíamos las rentas o repartíamos gachas y grano. Poco a poco, la gente empezó a llamarme Lady Lu, amable y virtuosa, alguien digna de respeto. Por fin, me había convertido en mí mismo. 6. El mundo fluye como el agua. Mirando atrás, la vida parece un sueño fugaz. En un abrir y cerrar de ojos, Madre Yuansue y yo llevamos 12 años viviendo en Ningoda. Para entonces el Little Lu Family Diner se había convertido en la finca familiar Lu, mitad restaurante, mitad posada, con amplios patios y senderos sinuosos. Cálidos pabellones para el invierno, terrazas junto al agua para el verano. En cientos de kilómetros a la redonda, ya sean banquetes oficiales, intercambios entre comerciantes extranjeros o reuniones familiares para celebraciones, el comedor de Lu siempre es la primera opción. También he comprado 40 hectáreas de tierra fértil y 70 u 80 casas de arrendatarios. La vida no es tan lujosa como en una mansión marquesa, pero es mucho más cómoda y estable. Mi madre ya es mayor, pero aún goza de buena salud, y siempre está inventando nuevos platos que nuestros clientes adoran. Yuansue aprendió a leer y luego a practicar artes marciales. Como la mayoría de las chicas del norte, es pésima con la costura, apenas sabe coser un botón. Nunca la obligo. Es como un pequeño sol brillante, vivaz y radiante corriendo de un lado a otro todos los días, feliz como una rosa. En cuanto a mí, me he vuelto vivaz y directa. Demasiadas tareas sin tiempo para nada más. Algunas personas han intentado cortejarme y simplemente me río de ellas. En cuanto al romance, soy bastante indiferente.
En aquel entonces el aire me trataba tan bien, pero solo sentía gratitud, nunca afecto. Al crecer en Yanfeng, una ciudad devastada por la guerra, vi demasiadas caras feas de hombres que deseaban a las mujeres, y demasiadas chicas arruinadas por un afecto injustificado. Ahora tengo dinero, un nombre, una hija y una madre. De verdad que no necesito un hombre con quien compartir mi vida. Ese año, el día del 12º cumpleaños de Yuansue, cayó una fuerte nevada. Pedí a la gente que esculpirá estatuas de nieve por todo el jardín y colgué faroles de colores para celebrarla. Mi madre cocinó personalmente preparando 12 exquisitos platos, hermosos, aromáticos y deliciosos. Como a Yuansue le encanta lo agridulce, preparó un cerdo crujiente glaseado especial, cortando el lomo en finas lonchas, rebozándolo y friéndolo hasta que quedó dorado y crujiente como azulejos amarillos, y luego lo cubrió con un glaseado agridulce hecho con vinagre de arroz y azúcar. El sabor era celestial. Luego seleccionamos bayas de espino grandes, redondas y frescas, les quitamos el hueso y las rellenamos con pasta de judías rojas, piñones, semillas de girasol y migas de avellana. Después de mojarlas en azúcar de roca fundido, ensartamos más de 100 palitos y los clavamos en las esculturas de nieve para que se enfriaran. Cualquiera que pasara por allí recibía una fresca, bonita y divertida, haciendo reír a todas las niñas. Al poco tiempo, el tiempo mejoró. El cielo se tornó de un azul brillante y la dorada luz del sol iluminó la nieve blanca y las bayas rojas. Parecía un mundo de cristal y vidrio, de una belleza sobrecogedora. Justo entonces el tendero vino a informar que un grupo de exiliados había llegado del sur. Los yamen no tenían espacio y pidieron prestados unos cobertizos de leña en nuestra finca para ellos. Le dije que se encargara. Gruñó mientras se daba la vuelta para irse. Uf, todos son ancianos, mujeres y niños, hambrientos y congelados, colgando de un hilo. ¡Qué espectáculo tan lamentable! Oí que eran damas de la casa de un marqués, todas mimadas, solo para marchar hasta aquí. Me dio un vuelco el corazón. Lo llamé apresuradamente. ¿Qué casa del marqués? Dijo que los hombres del yamen dijeron que este grupo no es poca cosa, mujeres de la casa del marqués de Yongnin. Los hombres de la familia cometieron crímenes y fueron decapitados, y las mujeres y los niños fueron exiliados aquí. Se me heló la sangre. Mi corazón latía con fuerza, una amargura me subía por la garganta. En un momento sospeché que algo le había pasado a la mansión del marqués de Yongchang. Al siguiente me dije que estaba dándole demasiadas vueltas. Insté al tendero a averiguar la verdad. Pronto regresó y me contó todo lo que había averiguado. El marqués había muerto. El heredero había muerto. La mansión del marqués de Yongchang se había derrumbado. 7. Escuché atentamente mientras el tendero relataba lo sucedido. Recientemente no era tan reciente. Había sucedido hacía medio año. Ninguna estaba simplemente demasiado lejos. Solo cuando llegaron las exiliadas me enteré. El emperador actual es un gobernante sabio, pero a pesar de su edad, aún no ha nombrado a un príncipe heredero. Sus 3 hijos son adultos e inquietos, siempre comprándose unos a otros. El ministro de personal, Enji Chupin, era el padre de la consorte Hui y abuelo materno del primer príncipe. El desastre comenzó con este viejo zorro. Para ganarse el apoyo y el favor político del primer príncipe, manipuló las evaluaciones anuales de desempeño del Ministerio de Personal, degradando a los funcionarios honestos y otorgando altas calificaciones a los corruptos. Un funcionario honesto agraviado murió de dolor. Su familia tocó el tambor de la reparación y presentó su súplica ante el emperador, y luego se suicidó golpeándose la cabeza contra el suelo del palacio, salpicando 5 escalones de sangre. El emperador estaba furioso. Ordenó al Ministerio de Justicia que realizara una investigación exhaustiva. Un hilo desenmascaró toda una red. El ministro Enji, la consorte Hui y el primer príncipe estaban implicados. El 7º amo de la mansión del marqués trabajaba en la oficina de evaluación de desempeño y había sido tutor del primer príncipe. Fue etiquetado como miembro de la facción de la consorte Hui y condenado a muerte inmediata. Durante los registros, se encontraron cartas entre el marqués y Enji Chupin. El emperador, cegado por la ira, ordenó al marqués y a su heredero que se suicidaran. El 7º señor ya había sido ejecutado. Todos los hombres restantes fueron enviados a Lingnan para realizar trabajos forzados.
Las mujeres fueron exiliadas a Ningoda. La finca fue confiscada. En un instante toda la casa del gran marqués se dispersó como pájaros asustados, sin dejar rastro. La noble marciana Lady Lu, la esposa del heredero, Lady Su Jinyan, la joven Zheng Yuening y más de 20 parientes femeninas fueron conducidas al norte bajo vigilancia. En el camino sufrieron terriblemente. Más de 10 murieron antes de llegar a Ningoda. Los demás llegaron apenas con vida. Por la gracia del cielo, los viejos marcianos Jinyan y Yuening sobrevivieron. Apreté los puños con fuerza, obligándome a no llorar. Mi Yuening sigue viva. Nada en este mundo podría ser mejor. Mi destino es mío. Mientras viva, los desastres siempre se pueden revertir. Subí al pabellón y miré hacia el patio trasero. Los sirvientes estaban limpiando algunos cobertizos. Una docena de mujeres con ropas andrajosas, rostros pálidos y apagados, permanecían bajo la vigilancia de los soldados. Reconocí a Jinyan al instante. Su rostro estaba curtido y demacrado, pero aún sostenía el brazo de una anciana con gentil firmeza. El cabello blanco de la anciana ondeaba al viento mientras se apoyaba en una rama. Seguramente eran los viejos marcianos. Una chica delgada con el rostro oscurecido por el hollín sostenía a la anciana desde el otro lado. El viento cortaba como cuchillos. Los viejos marcianos se balanceaban peligrosamente. Jinyan se inclinó ante los soldados y suplicó. Mi suegra ya no aguanta más. Por favor, amables señores, denle un sorbo de agua caliente, una manta fina, cualquier cosa para protegerse del frío. Un soldado gordo, aparentemente su líder, pateó a Jinyan y a la anciana, maldiciendo. Mala suerte. Todo el camino, criaturas enfermizas nos arrastraron. Ni morir ni vivir adecuadamente. Si los superiores no nos hubieran advertido que no hiciéramos daño a las mujeres de los funcionarios, me habría escapado hace mucho tiempo en lugar de sufrir contigo. La chica delgada gritó, abuela, y corrió hacia ella, pero Jinyan le sujetó la cabeza con fuerza. El soldado, todavía furioso, pateó a Jinyan varias veces más. Esa chica. Era Yuening. Mi hija. El cielo es testigo. Desde que la vi una vez en el convento de las monjas Songmei cuando tenía 3 años, no nos hemos visto en 13 años. Mi preciosa hija, antaño una noble joven, ahora arrastrada a la ruina por el clan de su padre, reducida a una criminal exiliada en la frontera. Un dolor punzante me atravesó el pecho. Apenas podía respirar. Mis uñas se clavaron profundamente en mis palmas. Cuánto ansiaba salir corriendo a protegerla. Pero si aparecía y Jinyan me reconocía, incluso un atisbo de quién era me pondría en peligro y no podría protegerlos en absoluto. Mientras yo estaba destrozado por dentro, mi madre se acercó corriendo. Toda calidez y entusiasmo. Buenos señores, han tenido un viaje difícil. Vengan a descansar al salón principal. Hoy tenemos dumplings frescos, de ternera con cebolleta, de cordero con melón de invierno, de cerdo con col encurtida, todo jugoso y rico. Sumérgelos en vinagre añejo. Deliciosos. También hemos guisado jamón y codillo de cerdo hasta que se deshacen en la boca, y tenemos un buen vino de herrumbre del mercado, fragante y reconfortante. Nuestro mayordomo principal beberá con ustedes. Vengan, caliéntense. Añadió, dejen a estas mujeres con nosotros. Los cuidaremos bien. No faltará ni uno. Al soldado se le hizo agua la boca. Ya no les importaban ni hombres ni mujeres, y se fueron a comer y beber. 8. La niñera rápidamente los condujo a todos al cálido salón del vivero. La habitación era espaciosa y luminosa, con gruesos biombos de algodón acolchado en la entrada para bloquear el viento. La luz del sol entraba a raudales, cálida y suave. Recién llegados de la nieve helada, todos respiraron aliviados instintivamente. Unas criadas trajeron un gran cuenco de humeante caldo de pollo y gachas de mijo y las sirvieron a todos con un cucharón. Las gachas estaban doradas y fragantes. Tras pasar hambre y frío durante tanto tiempo, en cuanto el caldo caliente les llegó a la garganta, las mujeres parecieron revivir. Lo bebieron cucharada tras cucharada. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido constante de la deglución. Jinyan se sentó en el suelo, sosteniendo a la anciana marciana.
Yuening trajo 2 tazones de avena y dijo, «Mamá, toma un poco. Yo me encargaré de la abuela». Jin-yon le dio unas palmaditas tiernas en la mano y estaba a punto de hablar cuando una jovencita, con una chaqueta azul andrajosa, dijo con amargura, «En un momento como este, ¿qué sentido tiene fingir ser una familia tan obediente? Una niña bastarda que se hace pasar por una hija modelo». Yuening se enfureció al instante. «¿Qué tonterías dices?». Ignorando el intento de su madre de silenciarla, la chica de azul alzó la voz. «Todos en la familia saben que la mayor es la hijastra de alguna mujer salvaje». La vieja marciana simplemente prohibió que nadie lo dijera en voz alta. Sin embargo, cada día se da aires de señorita mayor. Mi madre me dice que aprenda de ti. ¿Debería saber cómo tu padre se confabuló con traidores? ¿Cómo acabó muerta o dispersa toda su familia? Ni siquiera sé si mi padre está vivo. En esa última línea, rompió a llorar a mares. La gentil Jin-yon, que casi nunca alzaba la voz, espetó con dureza. «Silencio. Cuando uno prospera, todos prosperan. Cuando uno cae, todos caen. Sin el marqués y el heredero apoyando esta casa, sin la vieja marciana manteniendo el orden, ¿de dónde habrían salido tus 10 y tantos años de finas sedas y buena comida? ¿Y ahora te atreves a calumniar a tus mayores y hermanas?». La madre de la niña tapó la boca de su hija con una mano y se disculpó repetidamente con Jin-yon. Otros también acudieron para mediar. La respiración de la anciana marciana era débil, pero su voz aún transmitía esa fuerza decisiva e imponente. «Furia o favor, ambos son gracia imperial. La caída de nuestra familia Zeng estaba destinada. No duraré mucho más. Hermanas y cuñadas deben mantenerse unidas, quererse mutuamente y luchar por la vida. No crean chismes vanos que enfríen el corazón de sus parientes». El rostro de Yueni impalideció. No dijo nada más. La chica de azul le lanzó una mirada de odio y se dio la vuelta. Parecía que tras el colapso de la casa del marqués, la anciana marciana ya no podía reprimir los rumores. El linaje de Yuening aún la atormentaba. No sabía cómo Jin-yon la había tranquilizado durante todos estos años, ni cómo podía disipar esas dudas ahora. Al ver a Yuening humillada de esa manera, no pude evitar que las lágrimas me resbalaran por el rostro. Yuansue se acercó y susurró, «Madre, ¿qué pasa? ¿Te hicieron enojar esas esclavas?». La abracé con el corazón encogido, casi sin aliento. «Yuansue, esa miserable esclava era tu hermana mayor, de padre y madre. ¿Cómo puedo salvar a mi hija del fuego y el agua?». Yuening y Yuansue, padres de la misma familia, pero el destino siempre los separa. Uno bendecido, el otro sufriendo. El corazón de una madre se siente como si se estuviera friendo en aceite. Lleno de tristeza, no puedo hablar en voz alta. Después del almuerzo, la prefectura envió soldados para controlar a las mujeres. Una sección del patio trasero fue separada, estrictamente vigilada, y solo el personal autorizado podía entrar o salir. Solo cuando cada mujer era comprada, se la llevaban. Normalmente una vez que las esclavas exiliadas llegaban a Ninguda, la prefectura organizaba su venta. Por suerte, las costumbres del norte eran sencillas. No había burdeles ni casas de placer, así que las mujeres no eran obligadas a prostituirse. Pero las esclavas oficiales estaban sujetas a contratos de muerte. A menos que se anulara el caso original, jamás podrían redimirse, al menos no de por vida. Con suerte podrían encontrar una familia amable y vivir una vida tranquila. Con mala suerte podrían ser golpeados hasta la muerte, lisiados o que les robaran el cuerpo y los trataran como juguetes. A las ancianas y enfermas como la marquesa nadie las compraría. Los abandonarían sin comida ni agua y morirían en cuestión de días. Tenía que encontrar la manera de comprarlos. Antes de la venta, mi gente ya no podía acercarse a Jinniang y los demás, así que nos centramos discretamente en su comida y ropa. Rellenamos sus abrigos y edredones de algodón con capas adicionales de buen algodón. El sol los calentó hasta que quedaron suaves y esponjosos. El ginseng silvestre es el mejor para restaurar la vitalidad, así que lo cocinamos a fuego lento con una gallina vieja, añadiéndoles astrágalo y bayas de goji, y así preparamos un caldo de pollo aromático con ginseng. Usar el caldo para cocinar arroz al vapor o fideos parecía común, pero fortalecía el cuerpo. En tan solo unos días,
la complexión de las mujeres había mejorado visiblemente. Incluso la anciana marquesa parecía más fuerte. Yuanying y las demás jóvenes, en su mejor momento, tenían las mejillas visiblemente más redondas. No podía comprarlas a todas a la vez. Eso llamaría demasiado la atención y me lanzaría el revuelo de la opinión pública. Así que solo compré a Jingniang y a Yuanying en la prefectura. La anciana marquesa fue añadida como regalo, vendida a bajo precio. La chica de azul fue comprada por una familia local adinerada para servir como concubina de bajo rango con estatus de esclava. Cuando se la llevaron, lloró y gritó aferrándose desesperadamente a su madre. Todos los que lo vieron se conmovieron hasta las lágrimas. Solo podía esperar que controlara su temperamento y viviera lo mejor posible en su nuevo hogar. Se llevaron a las mujeres una tras otra. Cuando Yuanying y Jingniang supieron que las habían vendido a mi casa, se sobresaltaron y se llenaron de alegría. Apoyando a la anciana marquesa, vinieron a postrarse ante mí, su nueva ama. Me senté erguido en el recibidor con un con de ladrillo caliente debajo y frente a mí, un biombo lacado pintado con 100 aves que rendían homenaje al fénix, separando nuestros dos mundos. 9. Los sirvientes acompañaron a la anciana, la señora Jin, y a Yuanying, 3 generaciones después, a la habitación, donde se arrodillaron tras el biombo para darme las gracias. Sentado en lo alto del concaliente miré la cabeza canosa de la anciana y no pude evitar recordar aquel día en el convento de Songmei, cuando me arrodillé en el suelo escuchándola regañar. Ni siquiera se molestó en mirarme, solo ordenó a una criada que me abofeteara y me dijo que me quedara en mi lugar para no deshonrar la ascendencia del marqués. Y ahora el marqués de Yongchang se ha derrumbado. Si hubiera permanecido obedientemente como la guarda del heredero, hace mucho que me habrían pisoteado como el barro bajo los cascos de un caballo. Parece que nadie debería aferrarse demasiado a su lugar. La señora Jing se arrodilló junto a la anciana. Ella y yo nunca habíamos sido rivales en el amor. Para mí, el heredero había sido un salvavidas, un pilar. En aquel entonces, solo sobrevivía aferrándome a su ocasional bondad como una enredadera que trepa por un árbol. Pero la señora Jing y el heredero eran 2 árboles que se alzaban uno al lado del otro, firmes y fuertes. Me alegré sinceramente de que Yuanying tuviera una madre adoptiva tan virtuosa que la protegiera. En cuanto a Yuanying, lo urgente ahora era ayudarla a liberarse de su condición de esclava. En cuanto a si reconocerla de nuevo como mi hija, eso dependería del destino. Mi corazón era un mar de emociones. Dije en voz baja, por favor, levántate. No había necesidad de tanta formalidad. En cuanto las palabras salieron de mi boca, la señora Jing levantó la cabeza de repente para mirarme. De un vistazo, todo su cuerpo tembló y exclamó, Lu. Yuanying la levantó y susurró, desconcertada, «Madre, ¿qué pasa?» La anciana miró a la señora Jing y luego a mí, completamente confundida. Solo me había visto una vez, hacía muchos años. Seguramente había olvidado mi rostro hacía tiempo. Ya no pude contenerme. Avancé en 2 pasos rápidos, ayudé a la señora Jing a levantarse, le puse un colgante de guanina de jade en la mano y le dije entre lágrimas, su amabilidad, nunca la he olvidado, ni un solo día. Los ojos de la señora Jing se llenaron de lágrimas al instante. Me miró con incredulidad, sorprendida pero a la vez llena de alegría. Pensé que ya habías fallecido. Pero has vivido también. Yuanying aplaudió y dijo alegremente, «Madre, ¿usted y la señora son viejas conocidas?» La anciana pareció recordar algo. Una luz intensa se iluminó en sus ojos nublados. Justo cuando abrió la boca, Yuansue entró corriendo desde afuera. «Mamá, mi pequeña Carlino tuvo cachorros. Ven a verme». La mirada de la anciana se congeló. Las 2 hermanas, Yuanying y Yuansue. Yuanying se parecía a su madre, mientras que Yuansue se parecía a su padre. Tenía una figura alta y rasgos llamativos y vivaces, que se asemejaban cada vez más al aire con el paso de los años. Quizás la anciana vio la sombra de su hijo fallecido en el rostro de Yuansue. Abrió y cerró la boca varias veces antes de temblar ante una pregunta ronca. «¿Eres tú? ¿Eres tú?» Asentí con una sonrisa. «Sí». Su rostro se sonrojó intensamente, incluso en el cuello. Miró a Yuansue y tartamudeó. «¿Y lo es?» Volví a sonreír.
Sí. Sus emociones se retorcieron. Alegría. Vergüenza. Y lágrimas corrieron por sus ojos secos en gotas grandes y pesadas. La señora Jing miró a Yuan Sue y de repente dejó escapar un «Ah, por fin lo entiendo». Yuan Jing y Yuan Sue nos miraron a todos, desconcertados, como dos monjes perdidos en la niebla. Me giré y le dije a Yuan Sue con una sonrisa. Los adultos están hablando de cosas que no entenderás. Ve a jugar un momento. Esta hermana se llama Yuan Jing. Tiene más o menos tu edad. Vayan juntas a ver a los cachorros. Yuan Sue asintió alegremente, tomó a Yuan Jing de la mano y las hermanas se marcharon felices. Observé sus figuras alejarse. Era una escena que había visto innumerables veces en sueños durante la última década. Ahora, por fin, se había hecho realidad. Una vez que los niños se fueron, la anciana me agarró la manga con impaciencia. ¿Eres de la familia de Lancy? No moriste. ¿Cómo estás aquí? ¿Y la niña, es hija de Lancy? Solté mi manga con suavidad y dije con una sonrisa, anciana, han pasado muchos años. Soy Lu Susu, la madre biológica de Yuan Jing. Esa niña es, en efecto, la hija del heredero. Su nombre es Lu Yuan Sue. Me fui porque estaba embarazada de ella. La anciana preguntó con voz temblorosa, ¿por qué? Respondí, claro, porque no quería que te llevaras a Yuan Sue otra vez. Soltó una risa sombría. Así que realmente fue la voluntad del cielo permitirte escapar del desastre, tomar el dinero de Lancy y construir un negocio tan enorme. Ahora estás sentado en lo alto viendo cómo se desmorona el marqués, cómo mueren el marqués y Lancy, y cómo nos reducen a esclavos. Debes estar emocionado. Solté una risa fría y estaba a punto de refutarla cuando la señora Jing me interrumpió, agitada. Madre, no seas tan terca. En aquel entonces te negaste a dejar entrar a Susu a la residencia, y luego te llevaste a la fuerza a Yuan Jing, separando a madre e hija durante 16 años. Eso solo ya era demasiado. Si no hubiera sido tan inflexible e indiferente a los sentimientos humanos, ¿por qué habría arriesgado su vida para huir estando embarazada? De Yongnin a Ningoda, el viaje es peligroso. Tú mismo lo sabes. Incluso con soldados escoltándonos, apenas sobrevivimos. Muchos murieron en el camino. Ella estaba sola, embarazada, huyendo aquí para dar a luz mientras abría una tienda. ¿Cuántas penurias habrá soportado? Si Susu no hubiera sido lo suficientemente rica como para rescatarnos a los tres, quizá ya lo hubiéramos hecho. Piensa en la segunda chica. Una niña tan buena arrastrada para convertirse en la concubina de un anciano. Sin Susu, Yuan Jing podría haber terminado igual. El rostro de la anciana se sonrojó y luego palideció. Su orgullo se derrumbó ante la realidad. Tomé la mano de la señora Jing y le sonreí. Luego miré con calma a la anciana y le dije, nunca te he odiado. Los padres piensan por el bien de sus hijos. ¿Qué estatus tenía el marquesado? ¿Qué talento poseía el heredero? ¿Y qué era yo, solo una humilde cantante y bailarina? No tenía derecho a soñar conseguirlo. Pero solo se vive una vez. Nadie nace para sufrir eternamente. El heredero compró mi libertad. Si hubiera fingido ser noble y lo hubiera rechazado, habría sido una auténtica locura. Sin él, hoy no estaría viva. Después de seguirlo me mantuve en mi lugar, sin pasarme de la raya. Incluso después de dar a luz a Yuan Jing, nunca tuve malas intenciones. La amabas y deseabas acogerla. Estaba profundamente agradecida. Aunque eso significara separarme de mi propio hijo, nunca te guardé rencor. Pero sigo siendo un ser humano. Las lágrimas corrían incontrolablemente por mi rostro. El dolor de separarme de mi sangre no podía soportarlo una segunda vez. Así que tras concebir inesperadamente a Yuan Sue, te enfurecí deliberadamente, dejé a Yuan Jing como deseaba, y solo entonces pude criar a mi hijo y vivir en paz. Anciana, el agua fluye por las montañas como ríos, por la tierra como arroyos ocultos. El agua clara se mantiene clara. En lugares turbios no puede mantenerse inmaculada. Al final, el agua es simplemente agua. El rostro de la anciana palideció. Su mirada se agudizó al enderezar la espalda.
La miré en silencio. Lo pasado, pasado está. Que muera como ayer. Lo que viene después nace hoy. Entre nosotros cualquier bondad o resentimiento que haya existido, que se acabe. La señora Jing espetó, ¿Yuan Jing? Yuan Jing es tu hija, dije con lágrimas y una sonrisa. Las deudas de la generación anterior no deberían recaer sobre los hijos. La has criado también. Eres su madre. No tengo derecho a recuperarla. Así que el pasado muere con el ayer. La anciana de repente ladró palabras tan justas y decididas, dignas de Lu Susu. Me miró fijamente, apartó las manos de la señora Jing y se arrodilló lentamente. Señorita Lu, yo, esta vieja insensata, me equivoqué. Fui testaruda, arrogante, ciega a todo lo que me incumbía, y causé que usted y su hija estuvieran separadas durante 16 años. Soy décadas mayor que usted, pero en conducta y carácter, no me parezco ni un ápice a lo que usted es. La señora Jing y yo la ayudamos a levantarse al mismo tiempo. Intercambiamos una sonrisa. Pensé que dormiría profundamente esta noche. Los siervos del gobierno no podían cambiar legalmente su estatus. Aunque había comprado los contratos de esclavitud de la anciana, la señora Jing y Yuenin, aún no podía restituirles su estatus de plebeyos libres. Después de ese día, compré un pequeño taller de bordado cerca de mi finca y puse a la señora Jing a cargo, tejiendo y vendiendo telas de algodón. Trajo a la anciana para que la cuidara, mientras Yuenin se quedaba en la finca como compañera de estudios de Yuan Sue. Sabía que quería que las dos niñas pasaran más tiempo juntas y se acercaran más, así que no interferí. Yuening era serena y digna, Yuan Sue generosa y llena de energía. En tan solo unos días se volvieron inseparables. Yuening se portaba con modales impecables y tenía un talento natural para los negocios. Yuan Sue, aunque más joven, era hábil en el trato con las tribus locales. No tenía ni idea de dónde había aprendido un idioma fronterizo tan fluido, pero le ayudó a cerrar varios tratos en el mercado fronterizo. Así que mi niñera y yo solíamos llevar a ambas niñas con nosotras y les enseñábamos durante el viaje. La vida volvió a la calma, fluyendo como el agua. 3 años después, Su Majestad falleció. El príncipe heredero ascendió al trono, declaró una amnistía general y el marquesado de Yongchang fue incluido en el indulto. En cuanto se emitieron los documentos oficiales que liberaban a los funcionarios con bonos del gobierno, entregué los contratos de esclavitud de 3 generaciones a Madame Jing. La señora Jing y Yuening aferraron los documentos, riendo y llorando a la vez. La anciana, sin embargo, mantuvo la calma. Esa misma noche falleció mientras dormía, sonriendo. Esta mujer resiliente que había defendido la dignidad del marquesado toda su vida, soportando penurias que pocos podrían imaginar, finalmente obtuvo la libertad y pudo descansar en paz. Un año después, el recién nombrado erudito de segundo rango ofendió a un influyente noble de Yongnin al negarse a casarse. Fue enviado a Ningguda como magistrado, conoció a Yuening a primera vista y se comprometieron de inmediato. Lejos en Lingnan, llegó la noticia de que los 3 hijos de Madame Jing habían sobrevivido a sus trabajos forzados. El menor incluso aprobó el examen imperial, convirtiéndose en funcionario destinado en Jianzhou, su ciudad natal materna, y quería traerla para que la familia pudiera reunirse. Por fin, un tierno brote brotó de las ramas muertas del marquesado de Yongchang. El día que Madame Jing partió, llevé a Yuening y a Yuan Sue a despedirla. Yuening lloró desconsoladamente. En 20 años no se había separado de Madame Jing ni una sola vez. Ahora se dirigiría al extremo sur, separada por montañas y mares, sin posibilidades de volver a encontrarse en esta vida. El amor de una madre puede destrozar el corazón. Madame Jing lloró con la misma intensidad. Acarició el cabello de Yuan Jing, reticente a soltarla, y susurró suavemente: «Mi niña, no llores. En cuanto me instale en Jiangzhou, te llevaré a ti y a tu hermana de visita siempre que pueda». Yuening no pudo hablar entre sollozos y solo asintió. La señora Jing me tomó la mano. «Susu, he hecho muchas cosas buenas en mi vida, pero la mejor fue hacerme amiga tuya. Dejo a Yuening a tu cuidado. Si su marido alguna vez la trata mal», se atragantó. «Llévenla a casa». «Está bien». Las lágrimas me corrían por la cara, pero forcé una gran sonrisa. «Yuening es nuestra hija. No te preocupes.
Nunca la dejaré sufrir. Madame Hing subió al carruaje a regañadientes. Tras recorrer un trecho, levantó la cortina y gritó: Yuening, no olvides lo que dijo tu madre. Madre. Al ver desaparecer el carruaje, Yuening se desplomó en mis brazos, sollozando. Tras la partida de la señora Jin, Yuening permaneció deprimida durante mucho tiempo. Yuan Sue, frenética de preocupación, compró un adorable cachorro de lobo de las nieves de las tribus para animarla. Mi niñera también se devanó los sesos, cocinando todo tipo de platos deliciosos para hacerla sonreír. Más tarde, Yuening se casó con el magistrado. La primavera siguiente dio a luz a un bebé rubio y regordete. Me entregué al papel de abuela, cuidando al niño y atendiendo a la nueva madre, ocupada desde el amanecer hasta la noche. En la celebración del primer mes del bebé, la casa estaba llena de invitados, ruidosa y animada. Me quedé en la habitación con Yuening para mantener el secreto. Saqué un amuleto de larga vida, un colgante de oro con incrustaciones de rubíes, y se lo colgué al cuello del bebé. Sonriendo, le dije: tu madre soportó 10 meses de penurias y la agonía del parto para traerte sana y salva a este mundo. Que crezcas en paz y alegría, bendecido y filial, con un futuro brillante por delante. Yuening me observaba con una sonrisa suave y radiante. Yuan Sue, eres tan amable. Eres igualita a mi madre. Me reí y le quité importancia. No soy ni de lejos tan buena como tu madre. Era una auténtica dama. Acabo de encontrarme con un humilde. ¿Cómo podría compararme? Le pregunté: ¿tienes hambre? Yuan Sue trajo natillas de las tribus. Ricas y dulces. No tengo ni idea de cómo lo hacen. Te traeré un poco. Yuening se rió. Lo que más me gusta es el turrón de cacahuete. De pequeña probé uno, tan aromático y crujiente. Nada en el mundo ha sabido tan bien. ¿Recordaría aún la pieza que le di cuando tenía 3 años en el convento de monjas Songmei? Me giré ligeramente sorprendido. Estaba jugando con el bebé. Hablaba con naturalidad. Solo después de dar a luz comprendí lo que significa para madre e hijo compartir un solo corazón. Si alguien me arrebatara a mi bebé, creo que lloraría hasta quedarme ciega. Su rostro redondo se curvó en una dulce sonrisa. Tía Su, ¿puedo llamarte madre? Me dio un vuelco el corazón. Una especie de desconcierto y una alegría temblorosa y frágil me invadieron. ¿Por qué de repente me llamas así? Yo. Me alegraría si lo hicieras. Pero Yuening seguía sonriendo, aunque las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Antes de irse, mi madre me lo contó todo. Mamá, qué tonta eres. Mírame. Mira cuánto me parezco a ti. La miré fijamente. Aturdido. Mi garganta se ahogó con tanta fuerza que no pude pronunciar ni una sola palabra. 1000 cosas me abrumaban el corazón, pero no podía decir ninguna. Ella lo sabía. Ella lo sabía todo. Mi hija. Finalmente me reconoció como su madre. Quise gritar, sollozar, organizar un festín de 3 días para todo el pueblo de Ningoda, invitar a todos los aldeanos a celebrar. Pero solo pude quedarme allí, paralizada, sin palabras. La puerta se abrió con un crujido. Yuan Sue irrumpió, llena de alegría y ruido. Madre. Hermana mayor. Ya estoy aquí. ¿Ya despertó el sobrinito? Su cálida mano me rodeó el brazo y luego buscó la de Yuan Jin. En el instante en que los 3 nos tocamos, sentí una oleada, como el sonido de la sangre corriendo por venas recién abiertas. Extendí la mano y los abracé a ambos. Había llegado la primavera. ¡Qué maravilloso!, pensé.